Queridos amigos, hay que hablar con entera franqueza. La situación de la economía colombiana es una situación crítica. Una caída del Producto Interno Bruto que el año pasado fue de algo así como del 7% negativo. Una disminución del empleo que nos lleva a unos niveles de desempleo por encima del 15%. Un debilitamiento de las exportaciones que supone un déficit en la balanza comercial de cerca de $1.000 millones mensuales, un déficit en cuenta corriente pavoroso, un déficit estructural gravísimo de carácter fiscal que trata de corregirse con esta reforma tributaria. Todos son elementos que componen un panorama desolador. Encima de todo eso, esta epidemia terrible del COVID que conduce a las autoridades a fijar encerramientos que significan menos trabajo, menos oportunidades, menos producción, es decir, más pobreza. En medio de ese panorama, que es desolador, esto no es ninguna exageración, viene el gobierno con una reforma tributaria que el ministro Carrasquilla dice que es la más ambiciosa de todos los tiempos. Una reforma tributaria que consideramos, y lo decimos de una vez, que es un asalto contra el sector productivo del país, que es la destrucción de las fuentes de empleo en Colombia, que es la parálisis de sectores económicos y que es la conformación de unos elementos que pueden conducir a una inflación desatada e incontrolada. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria. No estamos de acuerdo con que en estas circunstancias se grave el capital, se lo confisque a través del famoso impuesto al patrimonio que tiene unas características absolutamente insoportables. No estamos de acuerdo con el impuesto a la gasolina, que es un impuesto altamente inflamable, como decían los viejos políticos colombianos que no son escuchados hoy, porque lo decían en tiempos en que no se intentaba, desde los cuales no se intentaba una cosa parecida a lo que resolvió este gobierno con un aumento del 10 o del 15% del gravamen a la gasolina de una sola vez. No estamos de acuerdo con los altísimos valores que se cobran para el impuesto a las pensiones. Los que trabajaron toda una vida para hacer un capital que les permitiera vivir, ven hoy cómo el Estado viene al asalto de ese patrimonio acumulado de tantos años y se los quita. Y se los quita en proporciones muy significativas. No estamos de acuerdo con el gravamen a los servicios públicos y especialmente a la energía. Y no estamos de acuerdo, aunque eso se disfrace con populismo, diciendo que estos y otros gravámenes solo se le cobran a los estratos 3, 4, 5 y 6. Porque esta es una reforma eminentemente populista, de corte socialista, que se disfraza en estos aspectos tributarios gravísimos, diciendo que es para venir en apoyo y en ayuda de los más necesitados. Todos sabemos en qué termina el asistencialismo. Si el problema de la pobreza se resolviera repartiendo dinero, pues no sería sino aplicar la fórmula en una proporción más ambiciosa y en lugar de 10 o 12 billones de pesos regalar 50 y quedó resuelto el problema de la pobreza. No seamos irresponsables ni con las palabras ni con los hechos. Eso no arregla la pobreza. Eso crea más pobreza. Eso conduce a la disminución de la capacidad creativa de empleo, que es el único elemento real para combatir la pobreza, dándole a la gente la oportunidad de trabajos dignos, de trabajos productivos. ¿Que el Estado tiene que hacer algún asistencialismo? Vaya y venga, esa es una discusión delicada. Pero convertirlo con el nombre de solidaridad en el leitmotiv, en el objetivo principal y la razón principal de ser de una reforma tributaria, ahí hay una distancia enorme. Estamos en desacuerdo y en desacuerdo franco con la reforma tributaria como se ha planteado. Quedan todavía muchos asuntos por considerar. Nos parece altamente riesgoso lo que el gobierno está haciendo, no solamente para el sostenimiento de la economía colombiana, sino para la paz social.
Nos parece que esto va a ser motivo de unas controversias muy peligrosas y de unas formas de empobrecimiento que no van a conducir a ninguna parte buena. La reforma tributaria, la que el doctor Carrasquilla no quiso discutir con nadie, ni siquiera con los partidos políticos que lo apoyan. Entendemos que el Centro Democrático va a discutir la reforma tributaria en una reunión especial que hará en las próximas horas. El Centro Democrático tiene el más sagrado derecho a suicidarse si eso es lo que quiere hacer, porque no ha habido una medida menos popular, menos oportuna, menos positiva para el país como esta reforma tributaria que se le propone. Eso es nuestro parecer y estamos listos a la controversia y dispuestos, desde luego, a reconocer que nos equivocamos si ello fuera así. Pero si estamos en el camino correcto, ese lo vamos a defender por encima de cualquier consideración subalterna.